Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? A ver, ¿qué nos dejó el fin de semana en el ámbito de la seguridad? El Ministerio de Gobierno hizo una nueva valoración, de hecho esto lo hacen diariamente. Y es interesante, digamos, traer a colación porque hoy comienza la cuarta semana, o sea, estamos a puertas de cumplir un mes. Próximo lunes ya será un mes de la aplicación del estado de excepción por parte del presidente de la República. Hasta el momento, 51.206 operativos que han arrojado la detención de 4.181 personas. Pero resulta que esas 4.181 personas detenidas, no necesariamente son terroristas o serán procesadas por terroristas. Yo escucho cuando alguna gente publica o dice han detenido a 4.181 terroristas. Bueno, aquí en el dato dicen que hay 4.181 detenidos, de los cuales 237 serán procesados por terrorismo. Ojo con ese dato. 237. Estamos hablando más o menos del 5% de los detenidos. 90 operaciones contra grupos terroristas, 6 terroristas abatidos. Digamos que eso es lo más nuevo luego de las incautaciones. Bueno, ya subió la cantidad de dinero incautado. Ya tienen $88.778.25 en dinero efectivo incautado durante los operativos, pero sigue siendo una cantidad muy pequeña frente a la inmensa cantidad de recursos que maneja el narco. Hay una valoración de los equipos de comunicación incautados, la droga, las motocicletas, etc. Esto es un avance del desarrollo de los operativos cuando estamos iniciando la cuarta semana consecutiva del estado de excepción. Pero en medio de todo esto, tal vez hay dos cosas que se hicieron virales el fin de semana. La una tiene que ver con la acción de la fuerza pública en la cárcel de Cotopaxi y la otra tiene que ver con un nuevo episodio de violencia terrible en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Pero empecemos por el operativo en la cárcel de Cotopaxi. Y cuando uno revisa las imágenes dice, hello, ¿qué pasó? ¿Y dónde estuvieron los gobiernos anteriores y las autoridades anteriores? Porque resulta que ingresan los militares a la cárcel de Cotopaxi y se encuentran con celdas VIP, las celdas VIP, que tienen piscina, aire acondicionado, comunicaciones, licor, droga. ¿Ah? ¿Qué tal? Esto fue presentado por las propias Fuerzas Armadas el último fin de semana, que además, permítanme felicitar a la persona que hace el video, una de las integrantes de Fuerzas Armadas, graba el video y hace ese trabajo que lo he dividido en dos partes. Póngame la primera parte del video, tengan la bondad. El fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios, pero esto es lo que en realidad se encontró. Pues les va a sorprender lo que les voy a contar. Se encontró privilegios y celdas VIP, las cuales contaban con camas de 2 plazas, closets empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. También fue lo que se halló. Es la primera parte del video. ¿Qué tal? Vamos a abundar en la información. Voy a leer la nota que publicó anteayer Diario El Universo. Celdas VIP con camas de 2 plazas, luces empotradas, piscina, discoteca con luces LED, licores de alta gama, que nos acaba de mostrar la integrante de las Fuerzas Armadas. No sé quién es, pero bien hecho el trabajo. ¿Para qué también? Y sustancias sujetas a fiscalización, o sea, drogas. Son los hallazgos hechos por el personal de Fuerzas Armadas y Policía durante una intervención en la cárcel de Cotopaxi. Abro el paréntesis. ¿Y en los otros operativos no se les ocurrió encontrar esto? ¿Qué pasó? No digo a los operativos de este estado de excepción, sino a los operativos que permanentemente en el gobierno del presidente Lazo decían, entramos a la cárcel y encontramos tal cosa que no sé qué. ¿Qué tal?
Ya no existen privilegios de los privados de libertad en las cárceles gracias al control y seguridad que brindan los soldados de Fuerzas Armadas. Es el mensaje publicado en la cuenta de X del ejército ecuatoriano, acompañado de un video sobre la situación actual de los penitenciarios. Y ahí se ve, pues, una piscina, la imagen de la piscina, con ahí pegado en la pared, ¿no? Dibujado en la pared entiendo que es un lobo con un fusil ahí. Eso publicó El Universo. Expreso, fue la nota que dio lectura a Belkis. Cárcel de Cotopaxi se hallan celdas VIP, un jacuzzi y una celda discoteca. Este sábado, a través de redes sociales de Fuerzas Armadas, se dio a conocer un video donde se detalla que en la cárcel de Cotopaxi existían celdas que debían ser utilizadas por agentes penitenciarios. O sea, la zona donde estaban estas celdas estaba reservada para los guías penitenciarios, para las personas que se encargan del control de los centros de privación de la libertad. Oh, sorpresa, resulta que no ha sido pues para los guías, ha sido para los privados de la libertad, pero no para todos. Me imagino yo que tiene que ver con aquellos cabecillas que controlaban las cárceles y no solamente controlaban la situación de los privados de la libertad, sino también seguramente había una colusión con malos funcionarios del sistema carcelario del país. Al momento de la intervención de los militares, encontraron celdas VIP donde existían camas de 2 plazas, closet empotrados en la pared y ropa de marca. Otro de los hallazgos fue un jacuzzi en una celda, una discoteca con luces LED, licores de marca y drogas. Parte de lo que pasa en el sistema carcelario. Y ratifico mi pregunta. ¿Qué pasó con los operativos anteriores? Por ejemplo, ahora mismo que funcionarios del gobierno anterior se pasean por algunos medios dando recomendaciones y comentando la situación de seguridad actual. Me encantaría escuchar su respuesta, que le den una explicación, una satisfacción al país sobre esto. Porque esto no es que lo hicieron en 2 meses, en 1 mes. Esto no se hace en pocos meses. ¿Qué pasó con las intervenciones anteriores, con los estados de emergencia anteriores, con la pantomima de ingresar a las cárceles? Y aquí en este mes es a cuentagotas. Pues ¿se acuerdan ustedes la famosa piscina de tilapias que encontraron en el complejo penitenciario de Guayaquil? Porque tenían una piscina de tilapias. ¿O se acuerdan los 2 cerdos que estaban criando en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo? Yo creo que ya es hora de que nos dejen de ver la cara a los ecuatorianos. Sobre todo aquellos que, insisto, se pasean por los medios dando lecciones de lo que hay que hacer. Dicen, no, pues Novoa está haciendo lo que nosotros hicimos. Sí, cómo no. Yo ahí sí le tomo la palabra a Novoa. Es un buen chiste eso. Totalmente de acuerdo. Es chistosísimo escuchar a esta gente. Ya era hora que muestren otra cosa diferente que hombres en boxer y torsos desnudos. Totalmente de acuerdo, Andrés. Porque la típica, ¿no? Te muestran esas imágenes o nos mostraban esas imágenes de los privados de la libertad en los patios, los tenían semidesnudos, boca abajo. Ya, estamos tomando el control de las cárceles. Eso nos decían en varias ocasiones. ¿Ya? Eso nos decían. Pero no nos mostraban esto, que ahora los militares muestran. Y no hay nada diferente. Lo único diferente hoy es el decreto ejecutivo 111 que declaró a los grupos de delincuencia organizada como terroristas y que declaró al Ecuador bajo conflicto armado interno. Pero los militares ingresan apoyados en el decreto ejecutivo 110 que declaró el estado de excepción. Revisen ustedes cuántos decretos de estado de excepción hemos tenido los ecuatorianos desde el año 2019. Si vamos un poco más atrás, desde el 2018, luego del bombazo al cuartel de policía de San Lorenzo, ¿cuántos decretos de estado de excepción tuvimos? Y luego 2019, porque allí es cuando comienza la verdadera crisis carcelaria, con las masacres que provocaron la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario. Y contabilicen cuántos. Y no habían encontrado, o al menos no les había dado la gana de entrar. Me imagino que era territorio vedado para las autoridades. Sabrá Dios por qué.
No habían mostrado lo que están mostrando ahora mismo. Acá, por ejemplo, buena pregunta, gracias, doctora. ¿Hace cuánto tiempo se construyó? Se hacían los locos mientras construían una piscina. ¡Una piscina! Hay tal vez ahí algún especialista que me diga cuánto tiempo se demoran en construir una piscina. ¡Una piscina en la cárcel! A vista y paciencia de todos. ¡Una piscina! ¿Quién dejó ingresar camas de 2 plazas? Capaz que hasta alguna cama, ¿quién imperial? En alguna cárcel seguramente, no me sorprendería en este punto. Camas de 2 plazas. Que no es la lógica de los centros de privación de la libertad. ¿Cómo ingresaron? Es que es incomprensible, me dice aquí la oyente. Y las Fuerzas Armadas no tenían antes autorización para ingresar, pues la tenían. Estado de excepción que también decretaron antes. ¿Sí o no? No es que hay algo distinto, pues. No hay algo distinto. Estado de excepción, igualito. Justo en esas áreas. ¿Qué tal? Don Patricio Valdivieso, tranquilamente se puede hacer un peritaje para determinar la edad de esas construcciones, piscina, discoteca, para ver en qué gobierno se edificaron. Tal cual. Es que esto no se lo hace de un día para otro, ni de una semana para otra. Porque capaz que han de decir, no, en nuestro gobierno sí controlamos, sí revisamos. Porque aquí les encanta eso, les encanta echarle la culpa al otro. Entonces seguramente ya saldrán con alguna explicación de esas que suelen emitir en los medios, en donde van a las entrevistas, ¿no? Y donde no les cuestionan. Acá la doctora Montero me dice, ¿cómo le va, doctora Soledad? Buen día. Qué bueno sentir que las fuerzas del orden tienen el control. O sea, yo veo eso. Yo digo, qué bueno. Pero ¿por qué no antes? Qué bueno hoy, sin duda alguna. Pero se dan cuenta que antes no hicieron nada. Y se llenan la boca diciendo, Novoa está haciendo lo mismo que nosotros hicimos. Wow. Acá me dice, pero después la doctora Montero, de la piscina de tilapias pasamos a discotecas y suntuosos artículos. ¿Será que en verdad cambia la situación? Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Por lo menos acá ya nos están mostrando los militares otra cosa. Pero el tema es que los militares no se pueden quedar en las cárceles a perpetuidad. Eso les explicaba la semana anterior. Este es una acción que tiene que ver con un estatus jurídico. Pero la institucionalidad señala que quienes controlan las cárceles son los guías penitenciarios, el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, no los militares. Y está claro que el SNAI lamentablemente ha sido permeado por el crimen organizado. 21 estados de excepción en el gobierno de Lazo, me dice Andrés. 21. Y resulta que Novoa con uno. En el gobierno de Novoa, con uno, los militares nos muestran semejantes imágenes. Discoteca, luces LED, camas de 2 plazas, licor del caro, ¿no? Un buen whisky. Whisky de 12 años o 18 años. ¿Qué tal? Otra buena pregunta. Gracias, estimado Lenin. Por la gentileza, le envío un abrazo. En todas esas celdas tuvieron acceso a tecnología, es decir, con empresas de internet. Buena pregunta. Pregunto, dice, ¿a quién hicieron el contrato? ¿Quién paga mensualmente? ¿Qué empresa hizo la instalación? ¿Qué director de la cárcel autorizó? ¿Cuál es la compañía cómplice que instaló? ¿En qué años hizo esta instalación? Muy buena referencia, Lenín. Gracias por la gentileza, ¿no? La querida Ruth Cecilia Ortiz, buenos días. Hay que liberar a los presos y encarcelar a los crápulas, corruptos y sinvergüenzas, que permitan y toleran tales hechos, incluyendo directores, guías, fiscales, ministros, jueces, policías y demás autoridades descompuestas. Sarta de 3 puntos suspensivos, ya es mucho. En serio, es que yo le doy la razón, Ruth. Yo a usted le doy la razón. Estevita Mejía H, hay que encontrar por dónde ingresan los computadores, celulares, licores, armas, porque cada intervención vuelven a encontrar de todo.
Bueno, hay que decirlo, que lo que están haciendo los militares en las cárceles no lo habíamos visto antes. O sea, este ingreso constante y continuo que están haciendo a las cárceles, a la cárcel de Cotopaxi, a la cárcel de Riobamba, a la cárcel de Turi en Cuenca, al complejo penitenciario de Guayaquil. Eso no habíamos visto. Como le están haciendo los militares, no lo habíamos visto. Pero esto tiene que ser sostenido. Sostenido. ¿Qué tal? Uno se queda loco. ¿Qué dijo la ministra de Gobierno este fin de semana? El colega Carlos Rocas, de Coavisa en Políticamente Correcto, entrevistó a Mónica Palencia y le preguntó sobre esto. Póngale, por favor. No se necesita escapar para lo que eran las cárceles, eran centros de mando delincuencial, así los tenemos ubicados, y Fito, por lo que sabemos ahora, entraba y salía. O sea, esto no es nuevo. Las cárceles estaban tomadas por los mandos de ciertos delincuentes. Pero le sorprendió a usted y al presidente lo de Fito, porque si en octubre pasado él ya se salió de La Roca, volaron el techo de la Roca, fue a la penitenciaría del Litoral, se supone que tenían que haber tenido ustedes una vigilancia extrema. Y eso quizás fue un fallo del gobierno nuevo de Noboa. Indudablemente que se puede tener vigilancia en aquello que se tiene control. Volver a tener el control de los centros penitenciarios es un proceso que asumió el presidente y no es de un día para otro. Mire usted que se ha necesitado del apoyo de las Fuerzas Armadas, porque reitero, estos eran centros de mando delincuencial, el mando lo tenían los delincuentes y nosotros vimos incluso informes donde se recomendaba mayores derechos humanos, mayor respeto, mayor rehabilitación, pero nadie de gobiernos anteriores había reconocido una realidad, que se había perdido el control de los centros penitenciarios. ¿Todas las penitenciarios cárceles estarán como la de Turi llena de túneles, señora ministra? Espero que no, pero los trabajos de inteligencia penitenciaria son muy importantes. Estoy con la ministra Palencia ayer. Y la ministra Palencia dice algo que el gobierno anterior nos decían recurrentemente: estamos retomando el control, hemos retomado el control, ya tenemos el control, ya los militares están, ya los policías, que el gobierno ya tiene el control, y aparecían las tomas ahí a lo Bukele, ¿no? a lo cárceles y presos en Salvador. Aparecían ahí las imágenes. Nunca tuvieron el control. Y lo que dice Mónica Palencia es lo deseable, y ese es el reto de este gobierno. El no retomar, no voy a utilizar la palabra retomar, porque nunca lo tuvieron. El tomar el control, no retomar. El tomar el control de las cárceles del país. Ese es el reto, ministra Palencia. Ese es el reto, presidente Noboa. Ese es el reto, señor jefe del Comando Conjunto, Tocayo, Jaime Vela. Ese es el reto. Tomar el control de forma definitiva de las cárceles del país. Y claro, viendo lo que se han encontrado en la cárcel de Turi, con túneles subterráneos, yo no sé si a esta hora en realidad, eso ya le dejaré a los especialistas, yo lo lanzo simplemente como idea o como comentario. Frente a eso, yo no sé si a esta hora lo más saludable es efectivamente construir nuevas cárceles. Porque digamos, en Turi ha habido túneles. ¿Qué nomás habrá en la penitenciaría del Litoral? ¿Qué nomás habrá en la cárcel de Cotopaxi? Interesante para el análisis, ¿no? Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a Artur. Ojo que en el gobierno anterior, hablando de la piscina de tilapias, ¿se acuerdan de la piscina de tilapias? Yo les mostré a ustedes, que tienen la gentileza de honrarme con la sintonía todos los días, les mostré incluso en uno de los tramos de la exposición de motivos de uno de los decretos que declaró el estado de excepción en el gobierno de Lazo. Les mostré la parte donde se decía que se encontraron con la piscina de tilapias, pero porque se cayó una tanqueta ahí. Ingresó una tanqueta y se cayó una piscina de tilapias. Se encontraron de leche, de chiripa. De suerte. Se sacaron la lotería ese día, de suerte. Fue un chiripazo. No es que hubo un trabajo ahí de inteligencia, ni mucho menos. El 25 de julio del año anterior,
El diario El Universo publicaba: decapitado, incendio provocado con tanque de gas, tiros y hasta tanqueta de Fuerzas Armadas caía en piscina entre los incidentes en la penitenciaría Litoral. Se lo encontraron de pura suerte. Les jugó la suerte ese día. No es que hubo un trabajo conjunto, ingresaron como ingresaron ahora los militares. Mi colega Juan Pablo Ruiz, ¿cómo meten jacuzzis en los bolsillos? Por Dios. Pues yo les decía públicamente que alguien me explique o me desasne. ¿Cómo es que no encuentran antes una piscina de tilapia? De una piscina, un jacuzzi. O la piscina de tilapia en el complejo carcelario de Guayaquil. ¿Cómo se adueñaron de los túneles en la cárcel del Turi? Dice Juan Pablo Ruiz. Panchito Herrera dice: es momento de establecer responsabilidades para hallar culpables. En ese sentido, dice Francisco, lanzo como interrogante: ¿un juicio político contra quién? ¿Contra los anteriores secretarios de seguridad? Diego Ordóñez, Wagner Bravo. ¿Contra el director del SNAI, Fausto Cobo, el último director del SNAI? ¿O contra todos los directores del SNAI? Que ya hasta perdí la cuenta, creo que 6 o 7 hubo en el gobierno de Lazo. Pues en serio, ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades del gobierno anterior? Silvia Estrella Revelo me dice: los militares deberían capacitar a los guías penitenciarios con mano dura. El Instituto para los Guías Penitenciarios debe ser una realidad. Hasta que esas capacitaciones se hagan realidad, los militares deben tener el control. Claro, pero no pueden estar a perpetuidad, porque jurídicamente no hay cómo. No hay cómo. Y aquí hay una doble pregunta: ¿o hubo negligencia o hubo complicidad? O sea, no hay dónde perderse. O negligencia o complicidad. Si yo me encuentro con unas imágenes en donde resulta que hay celdas VIP, discoteca, piscina, drogas, licor, o hay negligencia o hay complicidad. No hay dónde perderse, como dice Andrés. Así nomás. Esto es lo que pasó el fin de semana. Y que nos lo mostraron los militares. La realidad en una de las cárceles del país. De otro lado, y dentro de la cruda realidad, el gobierno nos ha dicho que las cifras de muertes violentas se han reducido exponencialmente con la vigencia del estado de excepción. Bueno, es lógico, ¿no? Tienes a los militares penetrando algunas zonas del país, zonas calientes. Es obvio que la presencia de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública, va a provocar que se reduzcan las cifras de muertes violentas, que, como digo, me parece que la comparación hoy, el decir que se redujeron de 28 a 6, no al lugar, porque 28 es el promedio de todo el año. 6 es la cifra de unos pocos días. Es imposible hacer la comparación. Pero es verdad que, evidentemente, diariamente la cifra de muertes violentas se ha reducido. Pero no por eso lo que está pasando en el Ecuador deja de ser espeluznante. Y este fin de semana, Vinces, más conocida como París Chiquito, cantón netamente agrícola de la querida provincia de Los Ríos, vivió un momento de terror. 5 muertos y 7 heridos por un brutal ataque afuera de una vivienda. Ataque que ocurrió 6 días después de la localización de 22 toneladas de drogas, que lo comentamos la semana anterior, en un recinto del estero Lagarto. Así estamos en el Ecuador en el ámbito de la seguridad. Voy a cerrar el comentario. Ya mismo vamos a hablar con Blasco Luna, asambleísta de Revolución Ciudadana, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. No sin antes, rapidito, mostrarles, a propósito de algo que lo comentamos la semana anterior, esta tragedia horrorosa, una persona que falleció, un joven que falleció porque le cayó una piedra, un bloque, de la parte alta de un edificio ubicado aquí en toda la esquina de la calle Portugal y Avenida de los Cines. Entonces, como somos muy dados a culparle a todo el mundo, lamentablemente es así. La constructora de ese edificio sacó un comunicado. Póngame el comunicado de la constructora, por favor. Vamos con el comunicado. Yo creo que es importante el comunicado, por eso lo muestro. Siempre estaré de acuerdo con que las cosas se investiguen y no se queden en el aire. Este comunicado lo emite Uribe Schwarzkopf.
Lamentamos enormemente el accidente en el cual un joven murió el día de ayer, o sea, la semana pasada. En la esquina de las avenidas Chiris y Portugal, nos solidarizamos sensiblemente con su familia. Pero aclara, y esta aclaración es fundamental, porque luego de la tragedia ya le echaron la culpa a la constructora. O sea, aquí, como digo, somos muy dados de echarle la culpa a todo el mundo, que el municipio, que la constructora, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la constructora explica que el edificio Cosmopolitan Park fue entregado a los copropietarios hace 10 años, 2014. O sea, en 2014 terminó la construcción hace 10 años y la constructora entrega el edificio a los propietarios y ya no tiene nada que ver. Como constructora no tenemos participación ni responsabilidad alguna en la administración del edificio, ni en su asamblea, ni en su directorio, ni en su mantenimiento. Yo creo que esta aclaración es importante, por eso la di lectura. Sin embargo, hemos solicitado a los entes competentes en la materia que realicen un informe técnico que verifique que el edificio esté en perfectas condiciones estructurales y de habitabilidad. A lo largo de 50 años, Uribe Schwarzkopf ha desarrollado proyectos de vivienda para las familias del Ecuador, siempre trabajando con los técnicos y las empresas proveedoras de materiales más reconocidos del país y de la región. Dicen, cumplimos a cabalidad con los más altos estándares de calidad y la normativa legal vigente, tanto en la planificación como en la ejecución de todos nuestros proyectos. Apoyaremos a las autoridades y al directorio del edificio en todo lo que sea necesario. Gracias, don Robert. ¿Por qué me tomo el tiempo para mostrarles este comunicado? Porque ya, luego de la tragedia que enlutó a una familia, una cosa terrible, ya le echaron la culpa a la constructora. La constructora dice, señores, yo no tengo nada que ver. Hace 10 años entregué el edificio, pero estamos abiertos a las investigaciones. Creo que es importante tomar nota de aquello. Y dentro de eso, también es importante tomar nota sobre quién hace los controles. Porque creo que aquí hay un tema de controles permanentes. Ya la constructora hace 10 años entregó el edificio. ¿Quién controla que los edificios tengan mantenimiento? ¿Quién controla que los edificios sean, sobre ellos haya justamente todas las acciones que permitan que garanticen la seguridad de sus copropietarios? ¿Quién controla eso? Y acá, por ejemplo, me pasaron un dato la semana anterior. En administraciones municipales anteriores, debido a la debilidad política y a la presión del sector privado, se cedieron competencias que deberían ser netamente municipales al sector privado, a través de las denominadas entidades colaboradoras. En el caso de edificio de los Chiris, hay una entidad colaboradora que evidentemente tiene que ser materia de una investigación. Obviamente, esto no quita la responsabilidad que tiene que tener el municipio. El municipio tiene una responsabilidad en este momento. Y la Agencia Metropolitana de Control tiene que hacer el control y presentarle un informe al alcalde y que el alcalde lo presente a la ciudad. Pero que eso sea serio, que no se convierta en una cacería de brujas. 1. 2. Que no nos quedemos solamente en la coyuntura, porque en este país somos un solo hervor. Y que nos digan qué fue lo que pasó. Y tomar los correctivos a partir de esta tragedia. Y observar qué está pasando con el resto de edificios de Quito. Es fundamental tomar en cuenta esto. Me he tomado el tiempo para leer este comunicado y socializarlo con ustedes porque yo creo que era pertinente hacerlo. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.